sobre las plagas del Egipto y por qué es tan importante que entiendamos a quién fue dirigida esas plagas y también quién las sufrió y por qué las sufrió y de qué manera hoy podemos sacar algún provecho de lo que pasó en aquel antaño, o sea, esos años que a mucho tiempo ya pasaron. Eh, Había prometido también un regalito para quien hiciera las tareas. Y por lo que me dijo André y Adriana, creo que 5 personas mandaron la tarea. ¿Me puedes confirmar eso, André, por favor? Fueron 5 personas. Sí, cuatro personas, de confirmar 4 personas. personas. Manuel 4 personas. Rodríguez, Arturo A ver, Razo, María Guadalupe Maldonado y Fabián. Fabián, Fabián, alguna cosa. sí, no me acuerdo el apellido ahora. Ah, ay, André. Bueno, entonces después vamos a ver cuál es el apellido de nuestro hermano Adrián. Eh, Fabián, creo. Fabián o Adrián. Entonces, ya adelanto. Esas 4 personas, estos 4 hermanos que participaron con la tarea, que expusieron, que escribieron, que pensaron y todo más, nosotros les vamos a dar un regalo del Instituto Reino. Tenemos un super ebook que habla sobre temas de la Biblia, son, son muchos capítulos que hablan sobre desde las traducciones al concepto de la Biblia, los concilios, qué es el Espíritu Santo, qué son los seres celestiales, ángeles, demonios, habla sobre la Santa Cena, Trinidad, todos los aspectos teológicos más usuales, más importantes, están en ese super ebook del Instituto Reino. Entonces, estos hermanos que hicieron la tarea van a recibir como regalo, como obsequio del Instituto Reino, pero les doy hay un pero en eso todo. ¿Y qué pero es ese? Ellos tienen el compromiso de leer el ebook y que nos den la devolutiva, nos digan si les gustó, si no les gustó, qué opinen sobre el contenido. Me pareció muy pesado, me pareció muy liviano, me pareció poco profundo, me pareció muy profundo. Nos gustaría que nos den esa respuesta, esta mirada de personas que están interesadas en aprender más de Dios, sobre Dios. Y entonces reciben el regalo, el super ebook del Instituto Reino, pero nos tienen que decir qué les pareció y cuáles fueron sus opiniones sobre cada una de las clases y también si recomendarían para alguien que está sediento de la palabra y para estudiar teología también. Bueno, vamos entonces. Ya me preguntaron de nuevo quién soy yo. Bueno, mi nombre es Samuel Abreu, soy del Instituto Reino. Somos un instituto teológico, una academia teológica, donde nuestra idea principal es ser útiles para el reino de Dios, ser útiles para la comunidad cristiana, y estas clases tienen esa idea de traer una discusión y para que podamos aprender unos con los otros. Entonces, vamos a ver. uh, Vamos a ver aquí entonces. La semana pasada dijimos que íbamos a trabajar el concepto sobre las 10 plagas del Egipto y la pregunta de la tarea era, ¿las 10 plagas del Egipto fueron para quién? ¿Fueron direccionadas al faraón, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, para todos al mismo tiempo? ¿Quién fue el blanco principal de las plagas de Egipto que nuestro Dios mandó? Que él quería decir alguna cosa y quería comunicar alguna cosa para alguien. Entonces la pregunta es, ¿a quién le estaba comunicando? Bueno, antes de que empecemos a trabajar encima de las 10 plagas y leer en la Biblia, yo hoy conseguí con mi padre la NBI. Entonces yo voy a leer en la NBI. Yo sé que muchos de ustedes tienen la Reina Valera y otras versiones bíblicas. Vamos a tener una clase solo sobre eso también. Entonces, algunas palabras, algunas expresiones van a estar un poco cambiadas, un poco diferentes, pero fíjate, no es una otra Biblia, no es la traducción del Nuevo Mundo, no es de los testigos de Jehová, es apenas una traducción hecha por un grupo de teólogos y es bien reciente, 2000 y poco, que fue traducida al inglés y después al español también, al portugués.
Pero antes que empecemos a hablar sobre eso y leer en la Biblia sobre las 10 plagas e intentar percibir para quién fue direccionada esas 10 plagas, vamos a hacer apenas un breve comentario histórico para que estemos más o menos en el mismo nivel, para que entiendamos qué está pasando cuando pasa lo que pasa. Recuerden, la idea es que este Éxodo, Génesis, Éxodo, el Pentateuco o la Torá, si tú prefieres, fue escrito en el desierto y fue enderezado, fue direccionado al pueblo de Israel. Antes de que hablemos del pueblo de Israel, vamos a recordar una cosa importante. Entran al Egipto por causa del hambre, una hambruna terrible. Yo ya les dije más o menos la clase pasada sobre ese asunto. Entonces hubo una hambruna terrible, mucho hambre en la región donde vivía Israel y sus hijos. Y anteriormente sus hermanos habían vendido a José y José fue a parar en Egipto. No tenía más contacto con él. Empezó un hambre terrible y se fueron a comprar simientes y comida en el lugar donde en el mundo entero había, que era en el Egipto. Muchas veces el Egipto sirvió como un supermercado para las grandes civilizaciones. La época, el Imperio Romano traía los granos para hacer el pan y todo más del Egipto, del creciente fértil del Nilo. O sea, el Nilo hace ese flujo normal que se llena y cuando no se seca, pero disminuye, los márgenes quedan fértiles por causa de todos los detritos y seditos que trae de su nacimiento, su naciente. Entonces, el Egipto es muy fértil y tiene mucho grano y exactamente mucha comida. Venden a José, José vive en el Egipto, viene el hambre, los hermanos de José van a comprar y ustedes ya conocen la historia. Lo más importante es que cuando se revela José, él dice, yo soy José, ¿cómo que no me conocen? Y ahí hay el perdón y todo lo que ustedes también ya conocen. Lo más importante es que son invitados a vivir en Egipto y llegan en Egipto entre 70 y 75 personas, porque hay dos narraciones y cambia un poco de 70 para 75. Un día vamos a tener una clase también sobre las supuestas contradicciones bíblicas, porque a veces los ateos o los hermanos no con una conciencia no muy buena, muy pura, toman pequeños detalles y dicen, mira, acá está escrito esto, pero acá está escrito aquello. Entonces, entre 70 y 75 personas entran en el Egipto a vivir en el Egipto y se quedan por 430 años. Y la salida del Egipto son casi 2 millones de personas. Sí, 2 millones. Entonces, de 70 a 75 personas se multiplican de gran manera hasta que llegan más o menos, es una estimativa, de cerca de 2 millones de personas. Hay un detalle que a veces se escapa y no se puede escapar. Entra una familia, la familia de Israel, con sus hijos, que después los hijos de Israel serán las tribus de Israel. Pero cuando entra una familia de seminómades que vivían en el Oriente Mediano, de la Palestina, cerca de Canaán, en esa región, vienen y es una unidad familiar y crecen de una manera exagerada y exitosa al punto de salir 2 millones de personas aproximadamente. Y esto quiere decir que a lo largo de 430 años, ellos vivieron en el Egipto y es probable que ellos hablasen el egipcio, porque ellos eran esclavos allá en el Egipto. Y es probable que las generaciones que vinieron después de la familia principal que entró en el Egipto empezaron a comer las cosas que allá había y escuchar las leyendas y las historias que allá escuchaban y se culturaron a la cultura del Egipto. Te doy un ejemplo para que entiendas lo que quiero que entiendas. Tengo algunos amigos que se fueron a vivir a Estados Unidos de Norteamérica. Se fueron a trabajar. Entonces, el padre se fue a trabajar y en Estados Unidos tuvo un hijo. Y este hijo tuvo un otro hijo. Entonces ya estamos la tercera generación de personas que salieron acá de Brasil y se fueron para Estados Unidos. El primero que se fue, el mayor de todos, el abuelo ahora, él habla portugués
y casi nada de inglés. El hijo de este amigo de mi familia habla inglés y portugués. El nieto de este amigo de mi familia habla inglés y nada de portugués. Entonces piensa en esas generaciones y generaciones y generaciones que a lo largo de 430 años estuvieron en Egipto. Muchos de ellos pensaban como los egipcios, tenían los costumbres de los egipcios, creían en las cosas que los egipcios creían. Y esa es una información muy importante para que entiendas por qué las 10 plagas. Porque están a 430 años viviendo en una cultura totalmente diferente, en una cultura milenar, porque ya existía la cultura egipcia mucho antes del pueblo de Israel. Si das una lectura de la Biblia, Abraham, cuando miente sobre su esposa, por miedo que los egipcios lo matasen para tomar a su esposa, si lees en Génesis, Abraham miente que Sara, su esposa, era su hermana. De cierta manera, ella era medio hermana. Entonces, no es una mentira, pero es mentira. Una media mentira es la mitad de una mentira, entonces también no es correcto. Lo que pasa es que ahí, cuando el faraón se da cuenta que Abraham lo engañó, lo expulsa de la tierra y le da siervos, siervas y animales, porque ellos ya tenían una cultura. Estamos hablando de la época de Abraham. Ahora estamos hablando de la época de Israel, muchos años después. La cultura egipcia ya era grande, era antigua, ya había códigos de escrita, había todo. Entonces, el pueblo de Israel crece, se multiplica en la cultura egipcia, comen lo que los egipcios comen, beben lo que los egipcios beben. Ellos están en la cultura egipcia y todo lo que supuestamente es correcto para los egipcios, de cierta manera, de cierta forma, es correcto para ellos. Tú no puedes imaginar y no puedes pensar al pueblo de Israel de los días de hoy o de los días de la Biblia, de Reyes, de Salmos. No, estamos hablando del inicio de todo, cuando Dios toma una familia, la pone en el Egipto para que se multiplique y ahí él empieza a forjar, a hacer, a construir, a hacer nacer su pueblo. Hasta ahora no tenemos un pueblo con la cultura judía. Nosotros pensamos siempre en el pueblo hebreo como con la mirada de ahora, con la mirada de la Biblia, con la mirada de crónicas, con la mirada mucho más reciente de lo que la historia que se está proponiendo a contar, la Biblia en este caso, cuando están en el Egipto. Ellos no tienen cultura, ellos no conocen a Dios, ellos saben que un tal de Yahvé o Jehová, como quieras pronunciarlo, habló con un ancestro de ellos, un tal de Abraham, y le dijo, sal de tu tierra y ve para un lugar que yo te prometí. Entonces, eso sí, supuestamente ellos ya conocían esa historia, pero ellos no conocían a Dios. Es muy importante que pienses eso. Es una familia que entra en el Egipto y queda 430 años en una cultura que no adora al Dios de Israel. Bueno, en las familias puede ser que ellos contaban que ellos tienen un Dios diferente, pero las personas trabajaban, platicaban, interactuaban con personas de otras nacionalidades y con los egipcios sin tener en cuenta que no había una cultura hebrea, no había una unidad escrita hebrea, eran esclavos. ¿Me entiendes lo que te digo? Eran esclavos. Ellos probablemente no se preocuparon en hacer un alfabeto hebreo. Eso viene mucho después. Entonces, lo que ellos conocían era que se contaba de padre a hijo, a nieto, a bisnieto y tataranieto, y eran las experiencias del día a día. Entonces, esta gente es la que está en el Egipto. Y es esta gente que eh, va a ser atropellada, por así decirlo, con con esta representación, con esta presentación que Dios está haciendo. Entonces, ahora partimos del punto que vamos a trabajar en la Biblia de las 10 plagas. Tenemos un pueblo hebreo que es muy, pero muy numeroso, un pueblo hebreo que no tiene una cultura hebrea todavía, eso lo hace a lo largo de los 40 años en el desierto, pero ellos todavía no están en el desierto, ellos están en el Egipto, está todo perfecto. Muy bien, son esclavos, pero están bien.
están alimentados, por lo menos tienen que comer y dónde dormir, por así decirlo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? A ver. Voy a dar unos minutitos para que si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribir en el chat de lo que estamos hasta ahora. ¿Todo ok? Perfecto, ¿todo claro? Muy bien. Este contexto histórico no lo inventé yo. Este contexto histórico está en la Biblia. Está en la Biblia y si tú le empiezas a entender, paras un poco para razonarlo, para pensar lo que está pasando, te das cuenta que el pueblo de Israel todavía no es el pueblo elegido como con sacerdotes, con la expiación de los animales, con el ritual, con la estola sacerdotal. No había nada de eso. No existía nada de eso. Era un pueblo que era esclavo en el Egipto y que vivía el día a día del Egipto. No tenían descanso. Importante eso. Eran esclavos en una cultura donde no había descanso. Por eso es importante el Shabbat. Después, cuando vienen las leyes y todo eso. Empiezas a entender cuál será el sentido de todo eso. Es un pueblo esclavo, muy numeroso, que no tenía una cultura propia, no tenía un culto propio y no conocía un Dios propio. Conocía a todas las divinidades que el Egipto tenía como divinidades. Bueno, es que de repente viene alguien, un tal de Moisés, y le dice, muchachos, el Dios de nuestros padres me dijo que tenemos que salir de acá. Vamos a empezar un poco del punto de vista de los que viven en el Egipto. Claro, es una imaginación, es una posibilidad. Estamos acá a 400. Mi tatarabuelo ya nació aquí en el Egipto y ya murió. Mi tatarabuelo ya nació en el Egipto y ya se murió. Mi abuelo nació en el Egipto y se murió. Mi padre me tuvo aquí en el Egipto. Son generaciones y generaciones y generaciones. En el Egipto, sí, son hebreos, porque ellos no se mezclaban entre los pueblos, pero todavía estamos en el Egipto. Ahí viene alguien y dice, Dios, un Dios que nosotros no conocemos o escuchamos hablar sobre él, que le prometió alguna cosa a Abraham, pero ahora estamos en el Egipto de esclavos. Es un Dios que no sé qué le pasa, nos promete cosas, pero nos deja así medio que en el aire. Bueno, entonces que este Dios ahora llama a un tal de Moisés y dice, los voy a sacar del Egipto. Y ahora empieza la lectura bíblica que quería que ustedes compartiesen conmigo y que entendiesen y que puedan ir leyendo en la Biblia de ustedes. Y al momento que no entiendan algo o que no concuerden con algo o digan, no, eso está mal, levanten la mano y pregunten, coloquen en el chat, que vamos a intentar hacer esa construcción juntos. Entonces vamos a ver, yo voy a compartir aquí. ¿Algún problema, André? ¿Está todo correcto? Rubén Soles ha dicho que no tiene sonido, pero cree que todos están escuchando, ¿no? ¿Todos me escuchan bien? ¿Está perfecto? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Dos cosas, voy a hacer un paréntesis explicando nuevamente. Siempre voy a explicar, yo sé que algunos ya lo saben, pero siempre me gusta explicarlo. Yo soy argentino, pero vivo a 30 y pocos años en Brasil. Y mi español es un español de mi familia. Como ya le digo, muchas palabras yo invento. Y a mí me parecen que son correctas. Voy a escribir mi propio diccionario. Eso es un don que tuve de mi madre. Mi mamá también hace eso. Habla unas palabras que a veces acá tampoco entendemos. Te doy un ejemplo. Acá en Brasil, el teléfono público se llama orelhão. Y orella es oreja. Entonces mi madre dice así, voy a llamar a mi familia en el orejón. Ahí nosotros decimos, ¿qué es el orejón, mami? El orejón del teléfono, el teléfono público. Entonces nosotros tenemos esas palabras que nosotros inventamos. Entonces si a lo largo de lo que estoy exponiendo no entienden o esa palabra es medio rara, me la preguntan, que voy a intentar inventar otra. No, estoy jugando. Voy a intentar encontrar un sinónimo para que puedan entenderlo mejor. Bueno, vamos. Preparen la Biblia. Yo voy a compartírtela aquí. Cualquier cosa, André, tú me dices si está correcto o no. A ver, aquí. Perfecto. Dale. Un momento. Bueno, apareció la... Perfecto. 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 Bueno, antes de empezar, de nuevo,
les cuento, nosotros utilizamos en la interpretación el espiral interpretativo, ¿ah? Que es algunos puntos importantes, puntos cardinales que nortean de qué manera interpretamos la Biblia. Bueno, nosotros pusimos el nombre de método, pero es apenas una secuencia, ¿está bien? No es nada místico ni nada. Y la palabra es cielo, o sea, podría ser tierra, podría ser jugo de naranja, no importa. Es que nos pareció bonita esa expresión y ahí hicimos un acróstico. Entonces, siempre empezamos con el contacto inicial, que eso quiere decir que la palabra C de la palabra cielo es contacto inicial, es una lectura generalizada o tenemos que estar en composición, o sea, tenemos más o menos el mismo punto de visión o de partida. La segunda, la letra I, que es interpretación, que es cuando nosotros vemos el texto, contexto, para quién fue escrito, quién escribió, qué quería decir cuando escribió lo que escribió, cómo era importante o cómo entendían las personas a quién fue escrito. La letra E de la palabra cielo es la extensión, o sea, ahí nosotros vemos de qué manera esas verdades que fueron escritas para una persona a muchos años atrás, de qué manera eso es útil para nosotros en el día de hoy. La letra L de la palabra cielo es llevar a cabo, o sea, identificar cómo o qué parte o qué práctica teológica yo puedo sacar de ese texto. O sea, vemos el texto en su contexto, qué quiere decir, cuáles son las verdades bíblicas, las verdades teológicas, las verdades culturales, la manera como se pensaba en aquella época. Te doy un paréntesis. Antiguamente las personas tenían esclavos. Hoy no tenemos esclavos. La Biblia no dice que tenemos que tener esclavos, pero la Biblia relata de muchas personas que tenían esclavos. Incluso Abraham tenía esclavos. Entonces, cuando entendemos que es un rasgo cultural que en la época era aceptable, pero hoy no es aceptable, no quiere decir que la Biblia se contradice o que la Biblia está mintiendo. Lo que quiere decir que aquel texto fue escrito para una cultura donde tener esclavos estaba todo bien. En el Nuevo Testamento ya no queda claro y no nos dice que está todo bien. Dice que tenemos que ser esclavos de Cristo. El concepto es mejorado, es ampliado. Perfecto. Y por último, la letra O de cielo es obrar, o sea, cómo voy a poner en práctica lo que acabamos de aprender en esa lectura bíblica. Es apenas un norte, es apenas una directriz, un paso a paso para que siempre podamos entender a lo máximo el texto bíblico. Bueno, vamos entonces. A ver, aquí. Aquí. Solo un segundo. Ahí está. Bueno, 10 plagas. Egipto, 1600 antes de Cristo. Más o menos 1600 antes de Cristo pasó lo que pasó. El Egipto en 1600 antes de Cristo ya estaba alrededor de 1200, 1300 años. Entonces, cuando esto pasó, la cultura egipcia ya tenía algo como que 1000 y pocos años. Solo para que tengan más o menos la idea en qué época pasó esto. Vamos, Dios se presenta. Bueno, pero ¿a quién Dios se presenta? Vamos a ver. Tenemos esta primera imagen. ¿Lo reconocen? ¿No? Va a mejorar ahora. ¿Y esta imagen? ¿Lo reconocen? Voy a sacar de acá, para ahí. ¿Lo reconocen? Es una divinidad del Egipto. Y fíjense que, André, ¿aparece mi mouse cuando yo apunto? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Fíjate que esta es la figura, es la pintura que se encuentra en algunas tumbas de los faraones y la parte que cuenta la parte cultural de Egipto. Fíjense que encima de la cabeza tiene como flores, como lirios. Acá también. Esta es una representación del dios Hapi, divinidad egipcia que representaba el río Nilo. Fíjense lo que yo dije algunos minutos atrás. Siempre que había hambruna, mucha hambre en el planeta Tierra, las personas de todas las culturas iban al Egipto porque el Egipto siempre tenía comida, porque, bueno, había regímenes de lluvia, pero lo más importante eran las llenas del Nilo y cuando se vaciaba el Nilo, el suelo, el humus quedaba muy fértil, entonces ellos siempre tenían cosecha abundante. Entonces, el Nilo
era una divinidad, era como el Dios que les traía la abundancia, les traía la comida. Era un Dios tan poderoso, que había hambre en el mundo entero, por lo menos en el mundo conocido en la época. Pero ellos siempre tenían comida. ¿Por qué ellos siempre tenían comida? Porque en la cultura egipcia, el Nilo era un dios. Y el dios Happy nunca los dejaba con hambre. Siempre les traía, digamos así, la comida, la cosecha y las cosas para que ellos puedan comer. Bueno, fíjate que la primer plaga, la tarjeta de visita, la primera cosa, el primer saludo que trae Dios al Egipto, donde están todos los egipcios y el pueblo de Israel también está, es exactamente encima del río Nilo, de la principal divinidad del Egipto en aquella época. Bueno, está en Éxodo capítulo 7, entonces si pueden buscar en la Biblia de ustedes, Éxodo capítulo 7. Como les dije, yo voy a leer en la NBI, pero es la misma cosa, solo que con algunas palabras un poco diferentes y tal vez un poco más actuales que las que tiene la Reina Valera. Está todo perfecto con la Reina Valera, ¿eh? Solo que, como dije, en la nueva versión internacional utiliza palabras más actuales, más fáciles a veces de entender. Me gusta leer bastante en esa versión. Bueno, Génesis, disculpen, Éxodo capítulo 7, versículo 19 a 22, que dice así. Dijo también el Señor a Moisés. Entonces el Señor le dice a Moisés, dile a Faraón que tome a su vara y extienda, disculpen, dile a Aarón que era el hermano de Moisés, que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta las vasijas de madera y de piedra. Versículo 19. Todo se transformaría en sangre. No es rojo, como dice el Discovery Channel. Era en sangre, sangre de verdad. Versículo 20. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Versículo 21. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber el agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Versículo 22. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. La primer plaga, la presentación, es atingir, matar, vamos a decirlo entre comillas, no matarlo literalmente, pero transformarlo y sacar su poder, el río Nilo, sus aguas en sangre. Entonces, la primera plaga, el agua se transforma en sangre y todo el Egipto, ya cuando digo todo, tanto de los egipcios cuanto de los israelitas, de los hebreos, porque hasta ahora la plaga atinge los dos grupos, los egipcios y los hebreos. Después te digo, a partir de una plaga, hay una distinción entre los egipcios y los hebreos, pero esta, todo ojo vio el río Nilo transformarse en sangre. Pero los magos que trabajaban, que estaban en la corte del faraón, hicieron exactamente lo mismo. Es una imitación. Es algo que ese Dios no es poderoso. Tanto es verdad que nuestros magos, nuestros encantadores, hicieron exactamente la misma cosa. Entonces, esta primer plaga queda a los ojos de los egipcios y de los hebreos que están viendo eso pasar como un truco de magia. ¿Entienden? Cuando los magos del faraón reproducen esta agua que se transforma en sangre, quedó evidente o supuestamente evidente que este Dios a quien Moisés representaba no es poderoso, es normal.
es el mínimo un buen mago, por así decirlo. Entonces, la primera plaga atinge directamente el dios Nilo, el agua que da la abundancia, pero supuestamente no quedó tan claro que ese dios es poderoso porque los magos del faraón hicieron exactamente lo mismo. Vamos a la segunda plaga. ¿La conocen? Es una diosa. La diosa egipcia Rana, que Heket. Es la divinidad de las más antiguas. Es una diosa de la fertilidad y también a quien se recurría cada vez que se tenían algunos problemas con tratamientos de enfermedades y todo más. Entonces era una diosa que era muy importante, de las más antiguas de la cultura egipcia. Después ustedes en la internet vayan atrás y busquen. Existía una diosa Rana, Heket en el Egipto. Siempre que ven alguna cosa aquí que no es usual o que nunca vieron o que es alguna cosa medio rara, tienen que buscar en la Biblia y por eso está el Google. El Google es una herramienta que podemos usar y que es importantísima. Bueno, entonces la primera plaga pasó que el Nilo, que era el dios del Egipto, uno de los dioses del Egipto, fue atingido, pero los magos también hicieron el mismo supuestamente truco y el faraón dijo, mira, vos venís con un dios que supuestamente transforma el Nilo en sangre, pero mis magos también lo hacen. La segunda plaga, Éxodo capítulo 8, versículo 1 al versículo 7. Dice así. El Señor le ordenó a Moisés, ve y advertirle al faraón que así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Versículo 2, 8, 2. Si no los dejas de ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama, en las casas de los funcionarios de tu pueblo y de tus hornos y artesas. Versículo 4. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Versículo 5. Luego el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Versículo 6. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Versículo 7. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo el Egipto. Versículo 8. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Moisés respondió, dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti y tus funcionarios, tu pueblo, y las ranas se quedarán solo en el Nilo y en tus casas se libertarán de ellas. Mañana mismo contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés. Hasta ahora, dos detalles importantes. Primero, la primera plaga y la segunda no es Moisés el instrumento para la plaga, y si Aarón, que es su hermano. Él toca en el Nilo, se transforma en sangre, y el hermano de Moisés toca en el Nilo y también las ranas invaden. Pero de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Los magos de Faraón hacen la misma cosa. Entonces Dios está trayendo juicio encima de las divinidades del Egipto, pero hasta ahora, en la primera plaga y la segunda plaga, que llenó las casas, los palacios, los ríos, los arroyos del pueblo de Egipto, pero también del pueblo hebreo. Se dan cuenta que hasta ahora, tanto los egipcios cuanto los hebreos están viendo esta divinidad, este Dios que se presenta ahora, que es, digamos así, alguien que es representado por Moisés, y ahí acontece que este milagro, esta plaga, es reproducida por los magos del faraón. Vamos a la tercera plaga. Ahora la cosa queda un poco más divertida. ¿Reconocen? Ahora creo que van a reconocer mejor. Esta es la figura que aparece en las tumbas, cuando pintadas y cuando recuperadas los sarcófagos, y esta es en las pirámides o en el interior de las tumbas también, pero talladas en las piedras. Bueno, es el dios egipcio Thoth.
de la sabiduría y de la magia. Ah, fíjate ahora. Esta hora es muy buena. Porque si Él es el Dios Tot, de la sabiduría, magia e encantamientos, ¿qué pasó hasta ahora? ¿Me siguen? En la primera plaga, los magos hicieron también la plaga. En la segunda plaga, los magos también hicieron la plaga. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Vamos a ver quién es quién. Vamos a ver de veras quién de verdad tiene poder. Éxodo capítulo 8, versículo 16 a 19. Versículo 8, 16 a 19. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que todo el Egipto, el polvo se convierta en mosquitos. Hay algunas versiones que dice mosquitos y en otras Biblias dice piojos. Sí, son cosas muy diferentes, son muy diferentes. Pero es que en la Biblia, voy a abrir un paréntesis ahora, en la Biblia hay algunas palabras en textos bíblicos que se llaman términos polisémicos. Sémicos viene de significados, de sentido, y poli de varios. Entonces, algunos términos tienen una aplicación o un significado variado de acuerdo con el contexto. Entonces, esta palabra que fue traducida como piojos en algunas Biblias y como mosquitos en otras Biblias, es una palabra que sirve tanto para piojos cuanto para mosquitos. Sí, 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 yo sé que son cosas diferentes. Tu casa llena de mosquitos, para tu casa llena de piojos, es muy diferente. Lo entiendo, pero yo quiero que sepas que no hay un error, hay sí una posibilidad de traducción. La traducción más acertada o más posible o más coherente es que sean piojos, pero en mi Biblia, en la NBI, dice mosquitos, pero está todo bien. Lo importante es que el polvo de la tierra se transformó o en piojos o en mosquito de acuerdo con la palabra o con la Biblia que tú estás leyendo. Eh, versículo 7, 17, disculpen. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos o piojos que picaban a hombres y animales. Y en todo Egipto el polvo se convirtió en mosquito. En todo Egipto. En todo Egipto quiere decir todo Egipto. De los egipcios y de los hebreos también. Entonces los hebreos también estaban con piojos, con mosquitos e incomodando a ellos. Los magos, versículo 18, los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. La primera plaga, ellos hicieron que el Nilo se transformase en sangre. En la segunda plaga, ellos también trajeron ranas. En la tercera plaga, ellos no pudieron. Voy a leer de nuevo porque a mí me encanta esto. A mí me encanta la construcción de una narrativa, la construcción de un conocimiento, el razonamiento. Fíjate en lo que está pasando hasta ahora. La primera plaga fueron todos atingidos. La segunda plaga, todos, egipcios y hebreos. La tercera plaga, egipcios y hebreos estaban o rascando la cabeza por causa del piojo o matándose los mosquitos que le chupaban su sangre. Bueno, es que los magos intentaron hacer la misma cosa, pero no pudieron. Entonces voy a leer de nuevo el versículo 18. Los magos, 8 y 18. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos o piojos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. No, lo voy a leer de nuevo porque tú no lo entendiste. Fíjate, en el versículo 19, el 18, los magos intentan hacer mosquitos o piojos y no consiguen. Las dos primeras plagas que empezaron, ellos consiguieron, la segunda no. Entonces, los mosquitos picaban hombres y animales. Versículo 19. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor había advertido. Los propios magos, los propios magos, los propios sabios del Egipto admitieron, bueno, esto no es un truco, esto no es magia, esto es cosa de Dios. Y ahora empieza una parte importante. Cuando los magos, que eran conocidos por los egipcios y los hebreos,
Cuando estas personas no pudieron hacer la misma cosa que este Dios que se estaba presentando ahora, empieza a cambiar la cosa. Vamos a ver. Estos, claro, son egipcios. Sí, sí, parece que están vestidos para el carnaval. Yo lo sé. Voy a buscar una imagen mejor la próxima clase. Y estos, claro, son los hebreos. Ahora, en la cuarta plaga, empieza la diferencia. La primera plaga, el Nilo, que era una divinidad. La segunda plaga, Heket, que era una rana, era la divinidad. Tercer plaga, los magos, los adivinos, los funcionarios no pudieron hacer lo que este Dios hace. Y ahora empieza la diferencia. Ahora empieza a quedar la cosa buena. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Dice así. El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Versículo 21. Si no lo dejas ir, enviaré enjambre de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Versículo 22. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Versículo 23. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Explota tu cabeza, porque mira, hasta ahora Dios se está presentando al faraón, pero también a su propio pueblo, al pueblo hebreo. Y cuando los magos no pueden reproducir la tercera plaga, queda claro que ahora es la mano de Dios. Y ahora Dios se presenta, no solo para el faraón, no solo para los magos de egipcios, sino que ahora también para su propio pueblo. Él dice así, van a tener llenos de tábanos, va a pasar eso en toda la tierra de Egipto, menos en la tierra de Gosén, donde está mi pueblo, y voy a hacer distinción entre mi pueblo, el pueblo de Dios, y tu pueblo, el pueblo del Egipto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a la próxima plaga. Ajá. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? Es el dios Apis. Es importante este. ¿Lo han visto? Está Hathor. ¿La han visto? Es Nut. Estas divinidades egipcias que cada una tiene su importancia, su manera de ser, su manera de hablar y todo más, son representaciones de bueyes o de toros. En verdad son más toros que bueyes. Son toros y se representan con dos desastados. Éxodo capítulo 9, 1 a 6. Dice así. El Señor les ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón, capítulo 9, versículo 1. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor, Dios de los hebreos. Ahora, este Dios se presenta no solo como un Dios, es el Dios de los hebreos. En la plaga anterior, él empezó a separar mi pueblo con tu pueblo. Ahora, el Dios de los hebreos, el Dios de las personas que viven en Gosén, el Dios de esas personas que de aquí para adelante no van a ser atingidas por estas plagas. El Señor de los hebreos, deja a mi pueblo para que me rinda culto. Versículo 2. Si te niegas a dejarlos y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo, entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el del Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Versículo 5. Además, el Señor fijó un plazo y dijo, mañana yo, el Señor, haré esto en este país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios,
pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Apis, que era una especie de una divinidad, que era una res, un buey, y era el protector de los animales, así como Nut y Hathor, eran protectores de los ganados, de los animales, de los caballos, de la ganadería como un todo. Y Dios dice, mañana morirán todos. El dios Apis no va a poder salvar al ganado de los egipcios. Pero mira, te digo una cosa, el ganado de los hebreos, de mi pueblo, no va a morir ni uno siquiera. Y eso pasa. Vamos a la próxima, vamos a adelantar. El mago. Los magos son avergonzados. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9 y versículo 8 dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés a Aarón, tomen de algún horno puñado de cenizas y la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La primera y segunda plaga era a Aarón que la efectivó. Ahora Moisés toma postura. La arroje Moisés al aire en presencia del faraón. Versículo 9. La ceniza se convertirá en un polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Versículo 10. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron delante del faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos, escucha esto, los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y tal como el Señor se había advertido a Moisés, no quiso el Faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Entonces, en esta plaga, los magos no solo no pudieron reproducir, sino que también fueron llenos de úlceras purulantes y quedó claro que ellos no tenían ningún poder. Poder cero es lo que ellos tenían. ¿Ya escucharon hablar de este? Este es un dios específico. Es el dios Set, de la tempestad y del caos. O sea, era el dios que controlaba los elementos de la naturaleza. Lluvia, viento, rayos, truenos. Era este dios que hacía, tenía supuestamente el control de todo eso. Entonces, en medio de una tormenta de rayos, de vientos fuertes, se oraba, se pedía a este dios y esta divinidad del Egipto supuestamente te protegía o mejoraba o amenizaba o dejaba el aire un poco más tranquilo. En Éxodo capítulo 9, versículo 13, dice así, el Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente. Es la segunda vez que manda a Moisés madrugar. Y al salir el paso al faraón para advertirle, así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Versículo 14. Porque de esta vez voy a enviar un grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Versículo 15. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Dios está diciendo, si yo quiero, los elimino así, rápido. Lo que está diciendo aquí es que estas plagas tienen un propósito, tienen un objetivo, y el objetivo principal es un por un de los dioses que eran importantes y poderosos en Egipto. Dios está mostrando que ellos no tienen ningún poder. Quien tiene poder es este Dios de los hebreos. ¿Y dónde está claro este poder? Está claro porque estas divinidades son derrubadas uno a pos la otra, pero el pueblo hebreo no sufre absolutamente nada. Es como si Dios está diciendo, el poder de tus dioses no puede defender a los egipcios y no pueden contraatacar a mi pueblo porque yo estoy en el control de absolutamente todo. Es eso que está quedando claro. Versículo 16. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder
y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Versículo 17. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Versículo 18. Por eso mañana, a esta hora, enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que te pongas bajo tu techo, tus ganados y todo lo que tengas en el campo. Lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Dios le está diciendo al faraón, si yo quiero, puedo eliminar el Egipto ahora, pero mañana voy a mandar el granizo más terrible que ya cayó en el Egipto, pero te doy una oportunidad, que saques del campo tus animales y las personas que están allá. Versículo 20. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso a la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Fíjate que Dios le da oportunidad al faraón y a los egipcios que escucharan a su palabra. Algunos escucharon y sacaron a los animales y sus funcionarios, pero algunos no le hicieron caso. Entonces el Señor les dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto caiga sobre el granizo sobre la gente, los animales y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara al cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre el Egipto. Envió truenos, granizo, rayos de toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia del Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derrumbó todos los árboles. El único lugar donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Y bueno, ya entendieron que el tiempo todo, Set, que era la divinidad de las fuerzas de la naturaleza, no pudo defender a los egipcios, pero Dios de antemano dijo, si escuchan a mi palabra y esconden sus animales, van a ser salvos. Entonces, este Dios que tiene poder, que está juzgando a los dioses o a las divinidades, supuestamente divinidades del Egipto, fue la persona que protegió con su palabra a las personas del Egipto que lo escucharon y trajo justicia con aquellos que no lo escucharon. Vamos ya casi para el final. Estamos finalizando, no se preocupen. Bueno, este aquí es Shu, del viento y cuidado de los cultivos. Éxodo capítulo 10, versículo 3 al 7. Dice así. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos. Ahora no es Dios que dice, ahora Moisés y Aarón, ellos dicen Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te pondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera, cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de los funcionarios y todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día que establecieron este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces, el Dios del viento y cuidado de los cultivos no pudo proteger de las langostas que arrasaron con lo que había sobrado después del granizo. Y el principal Dios del Egipto, Ra, es el Dios Sol, principal divinidad. Ra, el Dios Sol, el principal Dios de todo el Egipto. El Sol era tratado como un Dios. ¿Y qué es lo que pasa en Éxodo capítulo 10 y versículo 21? Dice así. El Señor dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas
que se puedan palpear. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto de densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a los otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. La penúltima plaga, Dios está diciendo, el Dios Ra, que es el sol, que es la luz, está ciego. Por 3 días era tan densa la oscuridad, las nieblas, que los egipcios no se podían ver cara a cara. Y donde estaban los hebreos, los del pueblo de este Dios, había luz normal. Por último, Amun-Ra. Fíjese que el dios más importante del Egipto era Ra, que era el dios sol. Ahora tenemos Amun-Ra. Amun-Ra era el nombre que se daba al faraón. El faraón era de la descendencia del propio dios del Egipto, del propio dios Sol, supuestamente. Entonces, en esta última plaga, que es la más terrible, que está en el capítulo 11 y 12, que ahora no lo vamos a leer, pero lo vas a leer tú en tu casa. En el capítulo 11 y 12 pasa que los primogénitos, o sea, el primer hijo era importante en la cultura hebrea y en la cultura egipcia también. O sea, era el que llevaba tu nombre, era el que llevaba la doble composición en una herencia, porque era así la cultura. Y Amun-Ra, que era el propio hijo de Ra, del divino, claro que el faraón se creía un propio dios y la cultura egipcia lo trataba como un dios, no pudo defender su propio hijo ni los hijos de todos los egipcios. Y aquí está la pasaje que nosotros llamamos de Pascua. Mira cómo Dios se revela y cómo Dios es magnífico, y esta parte me emociona demasiado. Es una parte que me deja el corazón palpitante. Es que para que el pueblo hebreo tenga su primogénito, su primer hijo, su primer engendro salvado, tuvieron que matar a un cordero y poner la sangre en el umbral de la puerta para que el ángel de la muerte o el ángel del Señor pasase. Pasase quiere decir pasar por arriba. Entonces, es como que el ángel de la muerte saltó las casas que tenía la sangre de un cordero. Y ellos estaban en el Egipto, esclavos. Cuando estaban esclavos, fueron salvados de la muerte por la sangre del cordero. Ya apuntaba para Jesucristo, que nos arranca del Egipto del pecado, de nuestras maneras de pensar, de nuestras idolatrías, y por la sangre del cordero de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Somos salvos, somos paupados, somos dejados vivos, porque ese es el propósito. O sea, hay un pastor acá en Brasil que me gusta bastante. Él tiene una frase que es la siguiente. Cuando está siempre para terminar un culto, dice así: yo nací muerto, pero voy a morir vivo. Y es así lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nacemos naturalmente muertos en los delitos de nuestros pecados, condenados a esa muerte. Pero si tenemos esa esperanza, si tenemos este encuentro con Cristo, con Dios, vamos a morir vivos, vivificados con la esperanza que Él nos va a resucitar. Fíjense que Amon-Ra, que es el hijo del sol, no pudo proteger a su propio hijo, pero nuestro Dios, que es el sol de la justicia, trajo a su propio hijo para que con su sacrificio tengamos la vida eterna. Mira cómo en el Antiguo Testamento, que mucha gente dice que el Antiguo Testamento no sirve o entonces no es claro, no se entiende lo que está ahí, apuntaba para el Nuevo Testamento, para Jesucristo. La misma cosa pasa cuando el ángel de la muerte, cuando el infierno nos quiere llevar. Si estamos marcados por la sangre del Cordero, sellados con el Espíritu Santo, en nuestro corazón habitado por el Espíritu Santo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Bueno, es que alguno de nosotros va a experimentar la muerte, pero un día, este gran día, ese maravilloso día, vendrá en que Él nos va a resucitar a todos. Y gloria a Dios, esa es nuestra esperanza.
porque el mismo Espíritu Santo que resucitó a nuestro Jesucristo nos va a resucitar y nos va a transformar. Nuestro cuerpo se transformará en un cuerpo incorruptible que es inmortal y entonces viviremos eternamente con Jesucristo. Y todo eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba cuando Dios estaba presentando al faraón y al pueblo hebreo. En Génesis, en Éxodo, capítulo 20, están los mandamientos. Y los mandamientos, yo voy a leer acá. Yo sé que ya está larga la clase. Tengan un poquito de paciencia. Denme 2 minutitos más, por favor, por favor. En Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20. A ver. En Éxodo capítulo 20. Ellos ya pasaron por las 10 plagas. Están en el desierto. Podrían rápidamente llegar a la tierra prometida y entrar en la tierra prometida, pero ellos quedan 40 años perambulando por el desierto. Y en una otra clase te digo por qué. En Éxodo capítulo 20 dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué del Egipto, del país donde eras esclavo. Versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Versículo 4. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con la que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Fíjate que ellos acabaron de salir del Egipto, donde vieron los dioses egipcios que tenían cabeza de perro mezclados con ranas, y dicen, yo soy el Señor que los saqué del Egipto. Se está presentando al pueblo hebreo. Es como que le diga, hey, presten atención, yo los saqué del Egipto. No tengan otras divinidades, porque yo acabé de probar a ustedes que esas divinidades no tienen poder. Yo soy el Señor que tengo todo el poder. Yo soy el único Dios que tiene poder. Y no quiero que hagan imágenes. ¿Por qué no quiero que hagan imágenes? Porque yo no quiero que ustedes piensen que puedan decir como yo soy. Yo soy lo que soy. Entonces no hagan imágenes, no intenten representarme. No intenten hacer como hacían en la cultura egipcia. Los egipcios hacían eso. No hagan eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Éxodo capítulo 32? Léelo en tu casa después. Moisés tarda a bajar. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel hace? Hace un Dios parecido con una res, que era recordando el Dios Apis. Lo vimos casi ahora. Entonces ellos no inventaron un Dios. Cuando dices, ¿por qué hacen un becerro de oro? ¿Por qué hacen una vaca? ¿Por qué hacen un buey? Porque era la manera con que ellos culturalmente en el Egipto entendían a la divinidad. Si tú estudias un poco la historia del Egipto, el buey Apis, que era la divinidad, él andaba encima, era móvil, entonces visitaba regiones y regiones y bendecía a las personas que recibían en su casa. Y es por eso que Aarón hace un buey de oro y les dice, este es el Dios que los sacó del Egipto. Después léelo en Éxodo 32. Él dice textualmente estas palabras, está aquí el Dios que los sacó del Egipto. Pero en Génesis 20, Dios le dice, yo soy el Señor que los sacó con mano fuerte del Egipto. No hagan imágenes. ¿Entiendes por qué pasó lo que pasó? ¿Y por qué en el Egipto pasaron las plagas? Porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, tenía un Dios, pero no conocía ese Dios. Y todo lo que ellos pasaron es para que Dios se presentara al pueblo hebreo. Todo lo que pasaron era porque, fíjate, Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces, cualquier cosa que Dios haga es por amor. Es por lo que el amor hace. Y es por eso que nosotros, el Instituto Reino, decimos que más importante que entender lo que la palabra dice y averiguar históricamente, ver en el hebreo qué quiere decir, la parte gramatical, histórico-gramatical, que está todo perfecto, es cómo traemos para el día a día
esta enseñanza que parece muy distante que pasó en Éxodo. Muchas veces nosotros caminamos con Dios, alabamos a un Dios que no conocemos de verdad. Nosotros identificamos y pensamos que es un señor con una barba blanca sentado en un trono, personificando de alguna manera. Dios es espíritu. Importa que quien lo adore en espíritu y en verdad. Y es esa la gran enseñanza, que a veces algunas cosas que nos pasan es porque Dios se está presentando a nosotros. Y mira la suerte que tenemos hoy. Tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo, que diariamente nos habla, nos muestra el camino y nos revela lo que es la palabra y lo que es la voluntad de Dios. Y a veces estamos andando atrás de figuras de dioses humanas, terrenas, que nos predican y nos dicen, Dios es así, Dios piensa así y Dios hace así. Pero la verdad de lo que tiene que ser dicha sobre Dios está en la palabra y el Espíritu Santo nos puede revelar y nos puede decir de qué manera podemos caminar sobre sus pasos y sobre sus palabras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Escucha esto. Jesús es el camino, es una manera de andar, un direccionamiento, un norte. Él es la verdad y solo Él es la vida, porque Él nos conduce al Padre. a mí me deja muy feliz que podamos estar en un momento como hoy, en una clase como la de hoy, donde podemos pensar, razonar, entender y dejar que el Espíritu Santo nos muestre cuál es su intención. Desde Génesis, Apocalipsis, Dios se está revelando al hombre. Hay un seriado en Netflix, se llama Greenleaf, que es sobre una familia de pastores de mega iglesias que hay en Estados Unidos. Y una de las prédicas de ese pastor, él dice que la Biblia no es un libro de recetas, la Biblia no es un libro de leyes, la Biblia no es un libro de química, física o físico-química. La Biblia es un conjunto de cartas de amor de un padre apasionado. Eso calienta mi corazón. La Biblia es un conjunto de cartas de un Dios que nos ama, de un Dios que se revela, de un Dios que nos muestra su voluntad, nos muestra su misericordia, nos muestra cuánto nos ama y que es un Dios que está en todos y en todo y al mismo tiempo. Y es un Dios que es amor y que no tiene amor. Entonces, cada una de sus actitudes es de alguien que ama, de alguien que es de esencia amoroso, alguien que es de verdad amor. Y es por eso que cuando se lee la Biblia sin el Espíritu Santo y sin el entendimiento y sin estudiarla, podemos hacer herejías, podemos abandonar la fe genuina. Y la idea de la Biblia es aproximarnos. Espero que de alguna manera esto sea útil para ustedes. Antes de encerrar, ¿alguien tiene una pregunta o una reclamación o algo que no les gustó? Cierra la presentación, por favor, gringa. Sí, voy a cerrar la presentación aquí. Ahí está. Venga, Raimundo tiene una pregunta. A ver, por favor. Si puede abrir aquí un momento. Tu micrófono. A ver dónde está tu micrófono. Reporter. Calma. Aquí. No estoy logrando. Tengan un poco de paciencia que André es... A ver. Un momento, Raimundo. Mira tu micrófono a ver si logras abrir tu micrófono. ¿Mi micrófono? De Raimundo. Raimundo, fíjate si puedes abrir tu micrófono. Ahí puedes preguntarnos. A ver si logramos abrir el micrófono. Aquí está. Ahí Ahora está, sí. ¿no? Ahí está. Perfecto, ahora sí. Yo nada más quiero preguntar, ¿por qué
dentro de las plagas, que fueron las dos primeras plagas, ¿por qué se atacó o por qué hubo plagas, más bien dos plagas en el río Nilo 2 veces seguidas? Porque ¿Sí? fueron dos aspectos diferentes de las plagas, exactamente encima de las creencias de los egipcios, de que el río era una divinidad que Sí. y muchas culturas, vamos a pensar en culturas latinoamericanas, culturas mayas, aztecas, guaraníes, ellos son personalistas, donde el agua es divina, donde el viento es divino, donde la naturaleza es divina, donde el sol es un dios. Entonces, el Egipto tenía el río Nilo como su principal divinidad de abastecer, de traer comida. Y el dios mayor, según ellos, era el dios Ra, que era el dios sol. Entonces, la primera plaga fue sobre el Nilo, sobre la fuente de subsistencia, de supervivencia de todos los egipcios y también de la región, de todos los pueblos de la región. La segunda plaga fue encima de las ranas, porque Haket era la diosa más antigua. Entonces, supuestamente está atacando las dos divinidades más importantes o más fijas en el imaginario de los egipcios y del pueblo hebreo también. Sí. Lo más, ¿sí? ¿Puedes hablar? Sí, sí, se refiere que era una diosa antigua y conocida, me imagino yo, como aquí en México, pues, que han puesto a la Virgen de Guadalupe para poder controlar al pueblo. Perfecto. Así me lo imagino yo, ¿no? Pienso yo que así debe de ser. Perfecto. Exactamente eso fue. Porque así, Ajá. fíjate que Dios estaba cambiando la cultura, la manera de ver del pueblo egipcio y también del pueblo hebreo. A lo largo de los 40 años del desierto, Dios se presenta con el culto, las leyes. Nosotros Sí, tenemos que imaginar que el pueblo claro. que sale de Egipto eran solo esclavos, que ellos no sabían lo que era la libertad ni lo que era lo errado. Ellos tuvieron que aprender absolutamente todo de cómo se Sí. trata la familia, del derecho, derecho civil, derecho religioso. Todo eso va a lo largo de los 40 años en el desierto desarrollando Dios y Moisés, el legislador, a partir de sus escritos inspirados por Dios, que trae la ley importante que el pueblo hebreo o los judíos de hoy lo dicen a la Torá, que es la ley, como una cosa entera. Hasta el desierto, Israel, el pueblo de Israel no tenía ley sacerdotal, no tenía ley de comida, no tenía nada. Eran esclavos que estaban con nostalgia de las cebollas y de las cosas que comían en el Egipto. Mira qué percepción que ellos tenían. Salen del Egipto y empiezan a murmurar, a criticar, Moisés nos trae para matarnos de hambre. Y Dios les manda el maná. Sí. Fíjate que el maná es algo milagroso que todos los días cae del cielo. Piensa aquí conmigo. Mira, todos los días Dios te manda milagrosamente una comida. Todos los días. Bueno, ahí qué pasa que ellos empiezan a criticar. Solo el maná todos los días. No comemos más carne. Cuando estábamos en el Egipto, teníamos carne, teníamos cebolla, estábamos bien. Moisés no viene a matar de hambre en el desierto. Dios le da codorniz. Bueno, coman carne. Es un desierto, no hay agua. De la roca sale agua. Todos los días veían milagros porque Dios se presentaba al pueblo de Israel todos los días. Ellos no lo conocían, solo vieron las plagas y vamos a ser sinceros. Si tú y tu familia ven a una divinidad que mata a los primogénitos, que hace el agua transformarse en sangre, que quedan las tinieblas 3 días y te dice, vete al desierto, yo me voy al desierto, pero no por amor, me voy por miedo, porque ese Dios ahí, si se enfurece conmigo, está terrible. Entonces, a lo largo de esos 40 años, le trae la ley, la percepción, el milagro. Durante el día, una nube los guiaba y a la noche una columna de fuego. Mira todos los milagros que pasaban todos los días. Y así mismo, los israelitas siempre criticaban y siempre murmuraban. Entonces, todo eso fue para construir, para hacer nacer un pueblo elegido que hoy, nosotros en 2023,
somos el blanco, estamos disfrutando de lo que pasó a miles y miles de años atrás. Así es, amén. Genial. Gracias, Amén. Raimundo. Creo que Amén. Irving Gracias, tiene una... Raimundo. Muchas gracias, muy amable. Ah, Venga, estamos para eso. momento. Irving, intenta aprender tu micrófono, porfa. Sí, ahí A me ver. escucha. Ahí escuchamos. Sí, gracias. Bueno, un gusto. Bueno, he recibido mucho la gracia de Dios, ¿no? Porque pues reconocer la sangre de Cristo que me ha librado de una maldición, ¿no? Y Amén. bueno, al escuchar su prédica, yo, bueno, es increíble porque no solamente podría considerarlo como un conocimiento, sino qué relación tiene con mi corazón. O sea, no solamente, por ejemplo, me hace pensar sobre David que dice que maldad he sido concebido. Y cuando uno llega a nacer en este mundo, pues el pecado, ¿no? Es el que se empieza a manifestar en el corazón, hasta desde los niños, ¿no? Yo tengo 2 hijos, desde pequeños manifiestan Nuestra naturaleza. esa maldad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cuando usted estaba compartiendo cómo en Egipto tenía el poder sobre el pueblo de Dios, resultaba que realmente era el pecado es el que tenía realmente el poder en el corazón de los hijos de Dios. Bueno, se puede decir que no eran los hijos de Dios en ese momento, sino el pecado era quien gobernaba el corazón. Perfecto. Perfecto. Entonces, Dios quería librar al pueblo de Israel de esa gran maldición porque el pecado, en San Juan 16:9 dice que de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, el pecado lo que hace es que nos tenga separados de Dios. Ujú. Y eso es la consecuencia de que nosotros tengamos una creencia hasta nuestro propio pensamiento, de manera que podamos idolatrar, así, ¿no? Entonces Dios siempre estaba manifestando esa maravilla, esas maravillas como las plagas, pero podemos ver que Satanás también manifiesta milagros así. O sea, Ujú. como igual a Sí, Dios como los para, magos de las primeras 2 plagas. para las distracciones, o sea, son distracciones de manera que podamos decir que la sangre de Cristo no es tan poderosa como, o sea, puede ser igual. O sea, quieren como comparando esos milagros como si el milagro de la sangre de Cristo sea un mismo milagro, cuando la sangre de Cristo es la única que nos libra de la maldición del pecado. O sea, quiero saber si estoy en esa parte que quiero entender. Porque fíjate que tú entendiste que hay una construcción de concepto, una construcción de lo que nosotros conocemos. Nosotros somos privilegiados. Actualmente nosotros tenemos Biblia, tenemos una comunidad cristiana, tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos muestra, nos convence de nuestro pecado, de nuestra maldad y nuestra naturaleza que es pecaminosa. Yo tengo un amigo que me dice, no, el hombre no es malo. Digo así, fíjate, es más fácil hacer lo que es bueno o lo que es malo. Ah, sí, es más fácil hacer lo que es malo, porque nosotros somos así. El Espíritu Santo, con su fruto de Espíritu, nos da paz, fe, armonía, dominio propio. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos capacita a decir no a lo que a nosotros nos gusta. Cuando yo era pequeño en la escuela dominical, nuestra maestra nos decía, el pecado es algo terrible, huele mal, es una cosa podrida, pero no es verdad. El pecado es una cosa muy deliciosa, es verdad. A nosotros nos encanta pecar, nos encanta hacer las cosas que nuestra naturaleza le gusta hacer. Y es por eso que a partir del Espíritu Santo, Él nos libra de la esclavitud de nuestros pecados, como tú lo dijiste, Irving. O sea, así como el pueblo de el hebreo fue arrancado del Egipto de esclavitud, nosotros somos arrancados de la esclavitud del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado y por la gracia
que se revela en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo y la sangre del Calvario, nosotros somos rescatados, somos adquiridos, somos comprados. Y no es por poca cosa, no es por cosa corruptible, ni oro, ni plata, es por la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso ya estaba en Éxodo. ¿Ves? A mí me encanta eso porque si paras para pensar, para imaginarlo, Dios ya estaba apuntando y diciendo, mira, es de esta manera, hoy son esclavos, no tienen cultura, no tienen nada, son esclavos. Ustedes piensan, en el Egipto tenía esto, tenía aquello. Nosotros a veces hacemos eso. Algunos hermanos que salen del mundo, vamos a llamarle del mundo, no, pero que no son cristianos y aceptan a Jesús, están caminando en la iglesia y ahí a veces piensan, mira, cuando no era cristiano, cuando estaba en la bebida, cuando estaba en la parranda, todo estaba bien. Ahora que soy cristiano, me empiezan a faltar cosas, los amigos desaparecen, parece que no estoy más empleado y empezamos a quejarnos y acordarnos del Egipto cuando éramos esclavos. Lo mismo pasó con el pueblo hebreo. Ellos no estaban viendo que Dios les mandaba el maná diariamente. Ellos pensaban en las cosas del Egipto. Su corazón estaba en el Egipto. Su corazón, su naturaleza estaba atrelada, aferrada a la esclavitud, a las cosas que eran antiguamente. Y es por eso que Dios dice que todos los días debemos morir para que Él viva. Nosotros debemos disminuir para que Él crezca. O sea, que tomemos nuestra cruz diaria y lo sigamos. Es sobre eso que sigue. O sea, lo que en el desierto estaba de una forma diferente, pero ya apuntaba a una realidad que hoy, en 2023, tenemos que llevarla en cuenta, que el pecado nos esclaviza, pero Cristo nos trae la libertad. Y si el Hijo los liberta, verdaderamente, de veras, seréis libres. Y está perfecto. Entonces, tu razonamiento Gracias. está perfecto. Gracias, Irving. Yo creo que hay Miguel, tiene otra pregunta. A ver, muchas gracias, Irving. A ver aquí. Muy bien. Una pregunta nada más. Bueno, son dos. Mire, en el caso del capítulo 9 de Éxodo, dice ahí que la plaga de úlceras solamente cayó sobre los animales y sobre el ganado. ¿Por qué Sí. no menciona a las mujeres? Culturalmente, las mujeres no son contabilizadas. Si vamos a ver Ok. después, en otros pasajes, después en otras clases vamos a ver, cuando se da la estimativa del pueblo hebreo que sale del Egipto. La Biblia dice que fueron aproximadamente 600,000 hombres, no cuenta mujeres y no cuenta ancianos ni niños. Entonces, culturalmente las mujeres no eran contabilizadas, no tenían nombre, eran objetos. Y culturalmente tú podrías pagar deudas con mujeres. Cuando hacías tu relación de bienes, tengo 5 camellos, 2 asnos, 5 ovejas y 3 mujeres. Y tú podrías pagar cosas con mujeres. Entonces, las mujeres no aparecen, pero seguramente sufrieron las mismas plagas Ok. que los hombres sufrieron también. Muy bien. Gracias. La otra pregunta es si Aarón ya conocía la manifestación sobrenatural del poder de Dios, ¿por qué permitió en hacer el becerro de oro? Es una pregunta fantástica, perfecta. ¿Sabe por qué? Recuerden que ellos salen del Egipto y nosotros de nuevo, cuando analizamos la escritura, tenemos que pensar en que estos hermanos nuestros, vamos a llamarlos de hermanos, estos hermanos nuestros, no conocían el poder de Dios, no conocían a Dios. Lo que ellos conocían era culturalmente Ajaquet, Ra, Apis, que eran las divinidades del Egipto. Sí, él conocía a Dios y Dios se manifestó a través de su callado, de su vara, que se transforma, que tiene flores. Y después dentro de la, en español, ¿cómo se dice? Arca. Es arca también, arca de la alianza, ¿no? Bueno, dentro del arca tenemos la vara de Aarón, después tenemos un poco de maná y las tablas de la ley. No es la vara de Moisés, la vara de Aarón, porque él es de la orden sacerdotal. Y Dios no lo quemó, ni tampoco lo mató. Él hizo el buey, el Apis, porque en la cabeza de él era el Dios del cielo.
Tanto que él dice, está aquí Dios que los sacó con mano fuerte del Egipto. Era una manera idólatra de relacionarse con Dios, pero Dios no lo mató, no lo fulminó, porque estaba queriendo cambiar su manera de pensar, su cultura. Y sí, él hablaba por Dios, escuchaba a Dios, pero todavía tenía intrínseco muy fuerte la idea de las divinidades del Y las Egipto. divinidades. Ok. Muy bien, Perfecto. gracias. Yo aquí en el chat hay una Gracias, cosa que Miguel. Gracias, Miguel, por tu eh, pregunta. Juan de Dios puso aquí. ¿Cómo podemos explicar que en la muerte del ganado, pues se murió el ganado, pero más adelante vuelve a hablar que el ganado les pasaban cosas y aún la muerte de los primogénitos? Eh, la manera descrita, y eso es importante, vamos a tener más adelante una clase también de estructura textual. Hay una figura de lenguaje que se llama hipérbole, cuando exageras. Si yo le digo así, gente, ya dije 1.000.000 de veces que vamos a tener clase el próximo miércoles. Yo no digo que fue 1.000.000 literalmente. Yo quiero decir que fueron muchas veces. Entonces, cuando se escriben esas cosas, es decir, murió todo el ganado, porque en la cuarta plaga, la quinta, dice así, murió todo el ganado del Egipto. Y después en la próxima plaga dice así, y el ganado fue tingido. Y tú me dices así, pero ¿dónde está ese ganado que murió todo, pero ahora de nuevo está vivo? Es que era una manera exagerada de decir la mayoría del ganado se murió, casi la totalidad, pero no la totalidad. De nuevo, eso no es ni mentira, ni que la Biblia está con errores. Tenemos que entender que cuando leemos, por ejemplo, Salmos o Cantares de Salomón, es poesía. Cuando leemos Jueces y Crónicas, es historia. Cuando leemos Ezequiel, Daniel, es profecía. Y cuando leemos la Torá, es una estructura de leyes, pero también tiene una narrativa poética y por eso esos exageros. Me encantó estar aquí con ustedes. Les invito a que el próximo miércoles podamos estar juntos para una próxima clase. En el WhatsApp pueden poner sus dudas. Vamos a dejar abierto. André, ¿podemos dejar abierto entre hoy y mañana? Sí, vamos a dejar un rato abierto y claro, la gente que le gustó la clase, quiere enviar esa clase a otras personas, ¿no? Es importante que envíe ahí en nuestro Instagram, YouTube, vamos a dejar la clase grabada y mañana creo que ya está disponible. Si quieres enviar a otra persona, quieres evangelizar a otra persona que nunca ha podido, así tiene miedo, ahí tiene una oportunidad de invitar a esta gente que O se une a alguien esta que clase. es tu amigo de la universidad, de tu trabajo, que, yo soy ateo, no creo en nada. Mándale esto. Porque Dios es carnicero en el Antiguo Testamento, mandaba a todo, mándale esto, para que Él mande sus dudas y nosotros vamos a trabajar. El Espíritu Santo, y eso está en la Biblia, nos va a dar las palabras que podamos decir. Él nos da la sabiduría, Él nos da la salida y Él nos da la explicación. Siempre que nuestro principal objetivo sea engrandecer el nombre del Señor y en amor responder las dificultades que ellos tengan. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga. Oren por mí, por mi familia, por mi esposa, mis 2 hijos, y que el miércoles que viene tengamos una clase bendecida y que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Las cuatro personas que han hecho la tarea, por favor, me envíen en privado ahí a André, que yo soy administrador de uno de los grupos. Me envíe su correo por privado y te vamos a dar acceso en Hotmart a tu ebook, super ebook que tenemos ahí para ti. Pero recuerden que tiene el compromiso de leer y darnos la devolutiva, decir nos gustó, no nos gustó, está pésimo. Nosotros estamos abiertos, nuestro corazón es abierto para escuchar. Y lo que podemos explicar, explicamos. Lo que nosotros no sabemos, decimos, no sabemos. No tenemos la pretensión de tener todas las respuestas, no las tenemos. Muchas cosas también no entendemos y muchas cosas tenemos dudas. Entonces, tengan eso siempre en claro. Queremos clarificar eso. Si nosotros tenemos duda, le decimos, donde la Biblia se calla, nosotros también. Nos vemos. Buena semana a todos. Dios los bendiga. Abrazo, adiós, chao, chao.